Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass sobre introducción a la analítica de datos. Indicar que las oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuenta con un importe de ayuda concedida de 21.085.205,77 euros, siendo el importe de la ayuda máxima el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación, digitalización básica para las pymes, incluye la creación de una red de oficinas Acelera Pyme. A continuación, vamos a dar el paso a la masterclass Introducción en Analítica de Datos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Cristina Conejos, soy licenciada en Ingeniería Industrial, actual responsable de la unidad de transformación digital en ITK. En la masterclass de hoy vamos a ver los siguientes conceptos. Por un lado, veremos qué es la analítica de datos y qué tipos de analítica son los más recurrentes, y veremos algunos conceptos claves referentes a Business Intelligence. Empezamos con la sección de qué es la analítica de datos. Comenzamos viendo una descripción o una definición de qué es la analítica de datos. No deja de ser una capacidad para resolver problemas de negocio en base a un análisis de datos que impliquen determinados métodos con un cierto nivel de sofisticación. Pueden provenir del mundo de la estadística, de la informática o incluso de la inteligencia artificial. Estas cuatro epígrafes que os pongo aquí son cuatro tipologías de analítica de datos, los cuatro más recurrentes. Estos cuatro los podemos clasificar o categorizar atendiendo a dos ejes: el eje de la complejidad o el eje de la complejidad de la técnica que se utilice para analizar los datos, y por otro lado, en un eje vertical, el valor que aporte al negocio. Vemos que en la zona más baja, tanto de complejidad como de valor aportado, tendríamos la analítica descriptiva. Le seguirían Business Intelligence, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, como las técnicas que más valor van aportando al negocio y que más complejas serían de ejecutar o de emplear. En la masterclass de hoy veremos analítica descriptiva y Business Intelligence en profundidad. La analítica descriptiva persigue dos objetivos: comprobar la calidad del dato y entender las características del negocio. Al final es la técnica más extendida y por lo tanto es la técnica más madura. Os dejo un ejemplo, como es por ejemplo el análisis del stock de un almacén, donde podemos visualizar o podemos analizar determinados parámetros, como pueda ser la cantidad de unidades que tenemos de un artículo, hacer un top 10 de los artículos más caros, de mayor precio que tenemos en el almacén, o incluso poder analizar la desviación del precio de compra contra el precio de venta. Al final, todo este análisis o estos indicadores que generamos se generan a partir de datos antiguos, a datos pasados, mejor dicho. Entonces, lo que nos permite es analizar o describir la situación actual de nuestro stock o de nuestro almacén. Es bastante más interesante para una compañía utilizar técnicas de Business Intelligence, ya que los objetivos que persiguen es, por un lado, organizar la información para poder consultarla, transformarla para que la información que obtengamos sea mucho más precisa y combinar esta información de diferentes áreas de la compañía para que sea más transversal esa información ese conocimiento que obtengamos. Es una técnica madura, aunque hablábamos que la descriptiva es la técnica más utilizada. Business Intelligence es una técnica que se lleva realizando
desde hace muchos años. Quiero también que nos quedemos con unos conceptos clave como que es que se utilizan datos transaccionales y datos organizados a través de dimensiones. Os pongo un ejemplo en esta parte de la diapositiva donde vemos que para hacer analítica de Business Intelligence lo que utilizamos son datos que están agrupados en una tabla de hechos, que pueden ser datos, por ejemplo, de una venta, de unas ventas, como pueden ser los que nos registra una caja registradora, y le combinemos datos como por ejemplo de la geografía, donde están nuestros compradores o nuestros clientes, datos de nuestros productos, que nos aporten información adicional sobre los productos que se han vendido, el tiempo, es decir, en qué periodos se han realizado, se han producido esas ventas o incluso información adicional sobre nuestros clientes. Vamos a ver algunos de estos conceptos a continuación y veremos en detalle el origen de los datos, las características de los datos y una cosa también que es muy interesante a la hora de analizar, que son los procesos ETL. En cuanto al origen de los datos, vamos a identificarlos o vamos a agruparlos, mejor dicho, si provienen de la propia compañía o tenemos que acudir al exterior a por esos datos. Datos internos que podemos utilizar para poder analizar o mejorar la toma de decisiones son datos, por ejemplo, de nuestros CRMs, ¿vale? De nuestro sistema de gestión de clientes. Datos también de nuestro ERP, de nuestro sistema de gestión. Incluso podemos utilizar datos o bases de datos que los tengamos utilizados dentro de nuestra compañía para controlar un determinado proceso, como puedan ser, por ejemplo, datos de recursos humanos, de una herramienta de recursos humanos o incluso de una base de datos aislada donde tengamos información sobre nuestro personal. Otros datos que también son muy interesantes para el análisis son datos que, como os comentaba, se obtienen del exterior. Datos, por ejemplo, de redes sociales, incluso datos de fuentes abiertas que están disponibles para cualquier usuario que lo necesite, como pueden ser del tiempo, por ejemplo, del tiempo me refiero del tiempo climático, que nos puede servir también para utilizar o para intercalar con los datos internos de nuestra compañía. No suelen tener muchas restricciones en cuanto a derechos de autor, hay muchos de ellos que están disponibles gratuitamente y cada vez están más disponibles y más enriquecidos gracias a técnicas como la inteligencia artificial. Es muy importante también que atendamos a las características de los datos. Las principales características que tenemos que tener en cuenta para considerar nuestra base de datos de calidad es que tengamos una amplia cantidad de datos, ¿vale? Tengamos un gran número de datos y que sean lo más fiables y lo más sencillos. Que tengamos un abanico histórico lo suficientemente amplio para poder tomar decisiones basadas en un historial o basados en un espacio temporal suficientemente largo. Que los datos sean precisos y por otro lado que sean de fácil comprensión. Os pongo algunos ejemplos donde vemos datos que quizá no son lo más entendibles posibles, datos que no están homogéneos. Luego también tenemos que tener en cuenta que los datos pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, ¿vale? Los estructurados son los que estamos comúnmente habituados a utilizar, ¿vale? Datos que están tabulados en una tabla, en un Excel, en un formato CSV. Datos también semiestructurados que se utilizan sobre todo en comunicaciones web. Y luego tendríamos también datos no estructurados como pueden ser las imágenes. Que los datos no sean estructurados y no estén tabulados en una tablita, no quiere decir que no los podamos analizar y utilizar para obtener conclusiones. También me gustaría mostraros o dejaros en pantalla una clasificación de los datos, por ejemplo, en función de su frecuencia, en función de la tipología, de lo que hablábamos antes, también del formato, de las fuentes o de los consumidores que van a obtener todos, que van a recibir todos estos datos.
Os hablaba al principio de los procesos ETL, ¿vale? Por sus siglas en inglés, extract, transform and load. En castellano, extraer, transformar y cargar. Cada vez que queramos analizar datos o hacer un análisis de Business Intelligence de datos de diferentes fuentes de procesos de nuestra compañía, lo más común que hagamos es hacer o pasar por estos 3 puntos. Por un lado, extraer los datos. Es el primero de los pasos. Extraemos datos a partir de las fuentes más relevantes y más variadas que podamos encontrar o que necesitemos para nuestro análisis. Recopilaremos estos datos de esas fuentes. Una vez que los tengamos, posiblemente sea muy necesario que los transformemos, es decir, que convirtamos estos datos que hemos extraído de diferentes fuentes según los requerimientos de nuestra empresa. Los formatearemos, los limpiaremos y haremos que todo sea lo más homogéneo y lo más limpio al final posible. Habrá que ordenar, habrá que borrar, habrá incluso que traducir determinada información. Y finalmente, y el último de los pasos sería el paso de cargar los datos. Los extraeremos, los transformaremos y los almacenaremos. ¿Dónde los podremos almacenar? Pues los podremos almacenar en una base de destino, todos integrados, o incluso podremos luego partirlos o segmentarlos en función de diferentes procesos o diferentes áreas de nuestra compañía. Os dejo un diagrama muy sencillito con un ejemplo claro de cómo tenemos que hacer ese proceso de extracción, transformación y carga de los datos. Si de un CRM o, por ejemplo, de un CRM podemos coger el ID del cliente, es decir, una codificación de nuestros clientes y el nombre, ¿vale? El nombre de nuestros clientes, de la empresa, por ejemplo. Y del ERP vamos a coger ese mismo ID de cliente, pero también vamos a coger, a extraer todas las facturas que le hemos realizado al cliente y la fecha de vencimiento de todas esas facturas. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser analizar y transformar estos datos si nos es posible. Como teníamos la fecha de vencimiento de todas estas facturas, lo que podemos hacer es transformarlas y ver que si la fecha de vencimiento es anterior a la fecha del día de hoy, la marquemos como vencida. Es decir, crearemos una nueva columna y haremos una sencilla fórmula. Si la fecha de vencimiento es menor o igual que la día de hoy, esa factura es vencida. Si no, es no vencida. ¿Vale? Por lo tanto, ya tendríamos todos nuestros clientes, todas sus facturas y sabríamos diferenciar entre si una factura está vencida o no. También podríamos añadir, por ejemplo, información sobre el importe de la factura o sobre si la factura está pagada o no. Imaginaros lo que podríamos hacer con esta simple transformación. Podríamos saber todas las facturas que están vencidas y no están pagadas y podríamos saber todo el importe o toda la deuda, por ejemplo, acumulada de nuestra empresa. A día de hoy, deuda vencida a más de 30 días, a más de 60, incluso toda la deuda perdida que puede tener una compañía. Con este simple análisis o con este simple proceso de extracción, transformación y carga de los datos. Al final, la carga lo que generaríamos sería una base de datos, en este caso, para el equipo económico financiero, porque para que pueda hacer seguimiento de la deuda de los clientes. Os dejo un resumen sobre el tratamiento de los datos que os comentaba anteriormente. Veíamos o repasamos que el origen de los datos pueda ser cualquier fuente de datos que se os ocurra dentro de una compañía. Pueden ser datos externos de la web o incluso del propio portal de e-commerce de la compañía. Pueden ser datos del CRM, datos de recursos humanos, datos de fabricación, que creo que nos lo comenté antes, es decir, cualquier dato que se pueda obtener del proceso productivo, datos de marketing, del inventario, del estocaje de almacén, de contabilidad, es decir, podemos elegir un origen de datos muy amplio. En cualquier caso, tendremos que extraer todos esos datos, los tendremos que transformar
¿vale? Y los cargaremos en una base de datos. Esa base de datos ya os adelantaba antes que la podemos partir o la podemos segmentar en diferentes bases de datos más chiquititas, en función de los procesos o de los equipos responsables del mantenimiento de toda esa información. Esos mini bases de datos son lo que llamamos también data marts. Cada uno de esos data marts, de esas mini bases de datos, también tendrán esa información clasificada en función de las dimensiones más importantes, como por ejemplo los clientes, la localización y las ventas. Todo eso al final lo que nos provoca es tener como una especie de cubos de información donde se nos relacionan diferentes dimensiones. El cliente con su ubicación geográfica, con las ventas que ha realizado, ¿vale? Por último, muy importante también en todo el análisis de datos, el mencionar que para hacer determinados procesos de extracción, transformación y carga, puede ser que se requiera, mejor dicho, la utilización de diversos software y diversas herramientas y técnicas de análisis que pueden llevar, por ejemplo, a utilizar diferentes lenguajes de programación. Continúo haciéndoos una pregunta. ¿Dónde están los datos de vuestras pymes o de mis pymes o de mi pyme? ¿Cómo los puedo obtener? ¿Qué hago con ellos una vez que los he conseguido? ¿Vale? Os hago aquí una pregunta al oráculo. Vale, pues volvemos a lo mismo y os voy a contar lo más común que nos podemos encontrar. Encontrarnos datos en cualquier aplicación, en cualquier sistema de la compañía. CRM y ERP son los más comunes. Esos sistemas, ¿vale? Esos CRMs y esos ERPs suelen tener una interfaz de usuario a través de la cual podemos hacer una consulta y podemos extraer unos informes. Hay otros sistemas de gestión que nos van a permitir acceder directamente a la base de datos. Si normalmente suelen ser usuarios expertos los que acceden a esta base de datos. ¿Qué podemos obtener? Pues ejemplos como por ejemplo este bloc de notas que os pongo aquí, con texto plano. Podemos obtener otros ejemplos con texto que está aquí ya más tabulado, con texto que ya está completamente tabulado en una hoja Excel. Por ejemplo, que está mucho más bonito, mucho más limpio. Incluso podríamos obtener de esas consultas informes o consultas que nos descarguemos en formato PDF. Es importante que sepamos que esto no es un limitante. Muchas de las herramientas de Business Intelligence actuales pueden leer PDFs o incluso las podríamos transformar en ficheros Excel que se puedan analizar con mucha facilidad. En cualquier caso, podemos reducir todo esto, que esos informes o esas consultas sean en formato Excel. Y por otro lado tenemos las bases de datos que os comentaba, que solamente algunos usuarios expertos o con permisos pueden acceder. Si ya estamos hablando de bases de datos, pues al final lo que tenemos que hablar es de las bases de datos y posiblemente de un modelo relacional entre diferentes tablas. Es importante que si tenemos en cuenta que podemos acceder a los datos de nuestra empresa directamente en base de datos, tenemos que atender a dos características o a dos puntos fuertes eh, muy importantes o relevantes. Por un lado, que si accedemos a base de datos podremos tener información actualizada en tiempo real o cercano al tiempo real, es decir, cada vez que se actualice un dato en nuestro ERP se va a volcar automáticamente en base de datos y si lo estamos analizando conectándonos con una herramienta de BI, vamos a tener esos datos actualizados también en nuestra herramienta de Business Intelligence. Y por otro lado, que si accedemos a base de datos, los datos que visualicemos con nuestra herramienta de Business Intelligence serán datos reales y datos seguros, es decir, no va a haber ninguna manipulación en esa consulta del usuario. No vamos a poder cambiar o modificar ninguna de las celdas o ninguna de las columnas. Lo que visualicemos será lo mismo que esté registrado en el ERP, ¿vale? No se podrá cocinar la información o no la podrá cocinar un humano de forma puntual. Podríamos cocinar toda la base de datos en general.
Esto es todo lo que quería compartir con vosotros en la masterclass sobre introducción a analítica de datos, que seguimos en contacto y a vuestra disposición en los demás webinars. Muchas gracias a todos.